Bendiciones, mis amados. Estoy nuevamente acá con ustedes en este espacio, en este canal que Dios ha preparado para ustedes, para cada uno de ustedes, para su vida espiritual, para sus familias, para sus hijos y sobre todo para poder entender cuáles son los propósitos de Dios para nuestras vidas a través de estas enseñanzas. Que el Señor en este momento me use grandemente, que Él hable a través de mí, porque que sea su palabra, que sea su voz la que ustedes escuchen y también pueda yo escucharla. Y pues le pido al Espíritu Santo en estos momentos que a cada uno nos abra nuestro entendimiento, que nos abra nuestro corazón para poder entender su voz, para poder entender su santa palabra, para poder entender lo que quiere Dios para nuestras vidas. Seguimos hablando del ayuno, hermanos. ¿Qué tan importante es el ayuno? El ayuno es un arma espiritual, ya se los había dicho, es una de las armas espirituales, como está recordándoles nuevamente, como está la adoración, el ayuno, la oración, la lectura bíblica, ¿sí? Y la predicación. Esas son 5 armas espirituales con las que el enemigo no podrá hacerte frente, no podrá hacernos frente. Así que en estos momentos yo voy a compartirle un poco más sobre esa arma espiritual que le estoy aplicando a mi vida. Yo te invito a que tú escuches ese mandamiento de Dios, sí, porque es un mandamiento, ayunad, dice la palabra de Dios, así que es un mandamiento, y cuando el Padre te lo está diciendo es porque quiere mostrarte muchas cosas. En el ayuno nos ayuda a conocer el diseño de Dios que tiene para nuestras vidas, lo que Él ya puso en nosotros, lo que desde el principio, porque dice la palabra de Dios que fuimos predestinados. Y si fuimos predestinados es porque Él ya sabe lo que somos en Él, ¿sí? Él nos revela, en el ayuno nos va a revelar, ¿sí? Nos va a mostrar sus planes que tiene para nuestras vidas. En el ayuno nos lleva a entender, sí, sus propósitos, el hacer su santa voluntad y no la nuestra. Dios nos manda a decir, estos son los que escogí, como lo dijo en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2 y 3. El Señor dice, Pablo estaba ministrando, dice, ministrando pues, voy a leer ese texto bíblico, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saúl para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso es lo que provoca un ayuno, hermanos. El ayuno, cuando nosotros tenemos una vida de oración y ayuno, el Señor, el Espíritu Santo, asigna. El Espíritu Santo te va a dar una palabra, te va a mostrar, te va a hablar a través de tu cobertura, a través de tus pastores, a través de aquel que también está practicando el ayuno. Porque hay iglesias hoy en día que ya no quieren ayunar, hermanos, pero si en tu iglesia ya no quieren ayunar, tú ayuna, hermano. Yo te invito a que tú ayunes para que también Dios muestre a tu cobertura, a tus pastores, qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tú ora por tus pastores, tú ayuna por tus pastores también, porque el Señor nos dice también que tenemos que ayunar, a orar, sí, por los pastores, por aquellos que están al frente de las iglesias, ¿sí? Así que acá en este pasaje bíblico, Dios me muestra que el ayuno va a dirigir, el ayuno va a asignar y va a revelar y sobre todo también va a hablar, ¿sí? Acá el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saúl. El Espíritu Santo mostró,
mostró a quienes iban a elegir, ¿verdad? Para el ministerio del Señor, para la obra del Señor, dice acá, para la obra a los que les he llamado. Así que no a todos, no todos fueron llamados, hermanos, fueron nada más en esa ocasión a Bernabé y a Saúl. Entonces, ¿por qué a esos dos hermanos? Porque sin duda alguna estos dos llevaban una vida cerca con Dios, una vida llena del Espíritu Santo, una vida agradando a Dios cada día en oración, en ayunos, en lectura bíblica, en adoración, en predicar la palabra y en mostrar las obras que Dios nos enseña en su santa palabra. Entonces, en medio del ayuno, el Señor pone sus propósitos y eso es lo que viene a hacer sobre nuestras vidas. Tenemos que tener en claro que yo no entro a un ayuno para forzar a Dios, hermanos. Eso que nos quede claro. Si tú lo haces, quiero que hoy entiendas, el Señor te está diciendo que el ayuno no es para forzar, para obligar, porque el Señor ya todo lo tiene preparado. Recuerden, fuimos predestinados y si fuimos predestinados estamos destinados. Entonces el Señor ya tiene planes para nuestras vidas. Esos planes están trazados. Simplemente hay que buscarlos, encontrarlos, que el Señor nos los revele, que el Señor nos los entregue a través de cómo, a través de la oración y el ayuno, ¿sí? Entonces, no voy a forzar a Dios, ¿sí? No voy a forzar a Dios, porque no voy a entrar a ese ayuno para forzar a Dios, sino para que Dios me revele lo que Él ya diseñó, ¿sí? Para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, muchas veces hay oposición y ustedes lo saben. ¿Quién está acechando alrededor de nosotros? El enemigo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el enemigo, su propósito es robar, matar y destruir. ¿Robar qué? El diseño que Dios ya puso en tu vida desde que tú fuiste formado en el vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo, no solamente desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, sino desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Miren qué hermoso. Entonces, ¿quién es el que quiere destruir esos planes? ¿Quién es el que quiere acabar con esa vida gloriosa que Dios nos ofrece? El que se opone, el opositor, que es nuestro adversario, el diablo, porque él no quiere que se cumpla los propósitos de Dios en tu vida, ¿sí? Porque Dios no te diseñó a ti que estás batallando con el vicio, quizá hay alguno, no lo sé, o aquel que esté batallando con la pornografía, con el adulterio, con el robo, con el homicidio. No diseñó el Señor eso en nosotros, en sus hijos, en su pueblo, porque somos su pueblo santo, escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Pero ¿quién es el que se opone? El diablo. Recuerden, hermanos, que el diablo desde el principio quiso igualarse a lo que Dios es. Entonces, él es imitador, él es usurpador. Entonces, ¿quién te quiere robar ese diseño? Es el enemigo. Él es el que opera en contra del diseño de nuestro Dios y que no quiere que se cumplan en tu vida todo lo que Dios diseñó, ¿sí? Si tú estás viviendo una vida apartada de Dios, no estás cumpliendo con el propósito, con el diseño que Dios ya tiene para tu vida. Simplemente es dejar de hacer todo lo que estás haciendo para que tú puedas encontrarte con ese diseño, ¿sí? Esa identidad perdida que ya hemos hablado antes. Entonces, muchas veces decimos, Señor, muéstranos, porque yo así lo decía, hermano, muéstrame, Señor, qué es lo que quieres para mi vida, por qué no me revela, por qué no sucede lo que yo quiero. No, hermanos, tenemos que aprender a hablarle al Padre, tenemos que aprender a reconocer, primeramente a reconocer
que somos pecadores, en qué le estamos fallando, no nada más a decir soy pecador, saber identificar en qué le estamos fallando a Dios. Si yo todavía no he dejado de murmurar, si yo todavía no he dejado de, perdón, de robar, de mentir, de cosas que no le agradan a Dios, hermanos, de aquellos malos hábitos que a Dios no le agradan y que con esos actos, con esos hábitos estamos ofendiendo a Dios, estamos saliéndonos del diseño de Dios. Entonces tenemos que ir al ayuno y en el ayuno tenemos que confesar, decir, Señor, estoy así, no quiero ser así, límpiame, transfórmame, renuévame, hazme como tú quieres que yo sea. Dame, Señor, revélame, Señor, cuál es tu propósito en mi vida. Hazme sensible a tu voz, hazme sensible a la obediencia, hazme sensible a escuchar la voz de Dios, hermanos. Y al escuchar la voz de Dios, muchas veces queremos escucharlo de forma audible y probablemente el Espíritu Santo nos hable, pero esa voz a la que yo me estoy refiriendo ahorita es la obediencia, hermanos, de la palabra, porque si leemos la palabra, insistimos todavía en seguir en contra de la voluntad de Dios, como en vano va a ser que estés ayunando. Porque hay personas que decimos, bueno, yo estoy ayunando y no pasa nada y Dios no me ha contestado, pero muchas veces hay que analizar, hermanos, y hay que saber discernir, hay que saber confrontar lo que somos, saber reconocer que todavía no hemos estado haciendo caso de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando Dios nos habla en su santa palabra, cuando vamos a la Biblia y nos dice, tengo planes para ti, mira, si tú haces esto te va a ir bien, vas a tener larga vida. O sea, hay muchas promesas, hermanos, pero dentro de esas promesas Dios nos pide algo, ¿sí? Dios nos pide algo, es por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Y muchas veces jóvenes, si alguien me está escuchando que es joven, no están honrando a sus padres y a sus madres, no solamente con una palabra de respeto, quizás lo respetas a tu papá, a tu mamá, saludas, lo respetas, pero quizás en la vida que tú estás llevando ya lo estás deshonrando, ¿sí? Porque no es la voluntad de Dios. Entonces, ese es un ejemplo, hermanos, cuando decimos, quiero una vida larga, pero ¿qué estás haciendo para obtener esa vida larga? ¿Sí? Y no le estás obedeciendo a las promesas de Dios. No estamos creyendo, pero no estamos efectuando esa promesa, hermanos. Entonces, en el ayuno, sí Dios nos revela todo, nos revela, nos habla, nos muestra sus planes, nos muestra todo lo que lo que somos en Él, pero realmente también cuando llegamos con ese corazón constricto, humillado, reconociendo, y si yo todavía hay algo que yo estoy haciendo y me está costando, confesarlo, hermano, ser honesto, decirle, Señor, mira, Señor, yo no he podido dejar de murmurar, yo no he podido dejar de mentir, de robar, de adulterar. Mira, Señor, volví a ver pornografía, pero aquí estoy en este ayuno, porque en el ayuno hay liberación, hermanos. En el ayuno hay liberación, porque yo lo he experimentado, se los digo porque yo lo he experimentado y estoy experimentando cosas maravillosas en el ayuno. Sí, en el ayuno te fortalece, ya lo había dicho en la primera grabación. Entonces, el ayuno nos hace sensible y por eso es necesario que entendamos, ¿sí? ¿Por qué necesitamos ayunar? ¿Cuántas personas anhelamos escuchar la voz de Dios? Que Dios nos direccione, que Dios nos revele, que Dios nos dé la victoria, que Dios nos muestre su gloria, que Dios nos libere, que Dios nos sane, que Dios nos dé sabiduría, hermanos.
y todo lo que nuestro corazón anhela con Dios. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Ayunar, dejar, olvidarnos un rato, hermanos, olvidarnos unas horas, un tiempo de la comida, hermano, física, de la comida, y comer ese pan que el Señor nos ofrece, ese pan que nos habla, esa oración en la cual nos las dice en la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Danos el pan de cada día. Ese pan es el pan espiritual, hermanos, es el pan espiritual. ¿Quién anhela ese pan? Todos anhelamos el pan físico, ya lo sabemos, ¿sí? Pero el Señor se refería al pan espiritual, porque no cualquiera, no tan fácil alguien te va a pedir el pan espiritual. Y el pan espiritual lo tenemos en el ayuno, en la oración, en la lectura, en la alabanza, ¿sí? Porque son profecías, yo le he dicho, la alabanza son profecías, pero de eso vamos a hablar más después, terminando el tema del ayuno. Por momentos sucede en nuestras vidas que comenzamos a escuchar otras voces, hermanos, cuando no estamos metidos en la oración, el ayuno, y nada más llevamos una vida cómoda, una vida de acuerdo a nuestros propios intereses, no a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces empezamos a escuchar otras voces, incluso hay personas que te van a decir, ¿para qué ayunas tanto? ¿Para qué ayunas? ¿Por qué estás exagerando? Te vas a poner anémica, te vas a enfermar del gastritis, te va a dar dolores de cabeza. El ayuno, no, hermanos, esas son personas que están siendo usadas por el enemigo, que es el enemigo, porque acuérdense que estamos luchando contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes, no contra carne ni sangre, sino contra ellos, contra esos demonios, contra esos espíritus, contra esas potestades. Así que tenemos que entender que si alguien te dice algo en contra de la palabra, no es de Dios. Tenemos que aprender a saber discernir y saber escuchar qué voz te está hablando, qué persona te está llegando a decir. Si es algo en contra de la palabra, hermano, entonces no tienes por qué hacer caso. Métete en ayuno y oración, que el Señor ahí nos va a revelar. Porque si no lo hacemos, por mucho que anhelemos que Dios nos hable, que Dios nos muestre, vamos a batallar, hermanos, vamos a batallar, porque muchas veces Dios nos contesta por misericordia, porque Dios cada día muestra sus misericordias para con nosotros, porque nos tiene amor, porque nos tiene paciencia, pero Dios quiere entregarnos todo lo que Él ya nos dio. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? A través del ayuno, porque en el ayuno Dios quiere, ¿sí? Quiere darnos esas cosas. Vuelvo a repetir en Hechos capítulo 3:2, ¿sí? Dios estaba revelándole a la cobertura, a la autoridad, a Pablo, ¿sí? Que los planes que él tenía. Por eso dijo, apártenme a Bernabé y a Saúl. Hoy en día hay gente que dice, Señor, ¿cuándo me vas a dar una palabra? Y yo ciertamente, hermanos, cuando yo llegaba a la iglesia, a la congregación, ¿verdad? Y yo veía que el pastor en la cobertura daba una palabra, una profecía, y se emociona uno, hermano, se emociona uno, porque uno quisiera, bueno, yo la agarro, y sí es bueno, porque hay veces que aquel no lo cree, pero si tú lo crees, la fe también, eso es otra arma espiritual, la fe. Entonces, si uno lo anhela y todo lo que le dicen, uno lo agarra, pero igual, y si no te la dicen, y si estás en un nivel de fe muy bajo, ¿qué puedes decir? Yo quiero que a mí me den la palabra, yo quiero que me hagan este milagro. Hermano, el milagro te va a llegar. Yo te invito a que ayunes. Ya está tu milagro, ya está tu sanidad, ya está resuelto el problema, hermanos. Yo estoy pasando por espera de lo que Dios ya tiene preparado para mí, para mis hijos, para mi familia. Solamente hay que activarla con la fe y creerle a Dios y meterte en el ayuno, porque no nada más, vuelvo a repetir, sí es bueno creer, tener fe, pero todo va de la mano, hermanos, todo va de la mano.
Entonces, si tú anhelas que Dios te asigne, que Dios te muestre sus planes, que Dios, métete en el ayuno, ya que ahí Dios nos va a sorprender, hermanos, porque a mí me está sorprendiendo de una manera muy bonita. Yo me sorprendo porque digo, Señor, me estás contestando. Hay cosas que no me ha contestado todavía, hermanos, pero yo tengo que creerle a Dios, y yo sé que el ayuno Él lo estableció. Y si Él lo estableció, tiene un efecto, tiene una respuesta de Dios, porque Él la estableció. En el ayuno muestra el diseño, les vuelvo a decir. Así que si entramos al ayuno, no creamos que vamos a pedir algo también que no está en el diseño de Dios. Simplemente el ayuno es para activar, hermanos. Recuerden eso, el ayuno es para activar lo que Dios ya tiene para nuestras vidas. Recuerden ese pasaje de David cuando, perdón, de David cuando él ayunó por su hijo, ¿sí? Que sobrevino una enfermedad. Ayunó 7 días, ¿sí? Y cuando el niño murió, dice que los que estaban ahí no le querían decir, pero él se dio cuenta. Quizás porque su semblante, porque murmuraban o alcanzó a escucharlo, ¿verdad? Él dijo, él se levantó, se bañó, se ungió, y comió. Y se sorprendieron los demás porque dijo, bueno, es David cuando estaba enfermo el niño estaba ayunando, y ahora que murió ya no ayunó. ¿Y qué dijo él? ¿Sí? ¿Qué dijo él? Él ya no viene a mí, pero yo voy a él. Y yo ayunaba para ver si Dios, con su misericordia, Él sanaba a mi hijo. Pero muchas veces, hermanos, si no está en el plan de Dios, si no está en el diseño de Dios, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar más que nada la voluntad de Dios en esas ocasiones, en esas situaciones adversas, como pasó David con su hijo. Entonces, en un ayuno no forzamos a Dios, hermanos. Tenemos que entender y que nos quede claro eso, que en el ayuno vamos a activar, vamos a lograr que Dios nos muestre qué es lo que tiene, qué es lo que ha puesto en nuestras vidas. Sí, hermanos. Voy a leerles una cita bíblica en el Salmo 139, 16. Como David decía, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formados, sin faltar uno de ellos. Él decía, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Nosotros, lo que Dios ya puso en nosotros ya están escritas en el libro, hermanos. Solamente hay que activarlo, solamente hay que creerlo, solamente hay que meternos en el ayuno, porque en el ayuno el Señor nos los va a revelar, hermano. Porque tal vez te podrás preguntar, bueno, pues si ya está escrito, si ya hay planes, pues hay que pedirlo. Sí hay que pedirlo, pero hay que meternos en el ayuno, porque en el ayuno el Señor es donde nos va a mostrar, el Señor nos va a direccionar, el Señor nos va a guiar, el Señor nos va a hablar. Y nosotros tenemos que entender la obediencia. En el ayuno vamos a entender y llegar a obtener, a tener ese poder de dominio propio para entender la obediencia, para aplicar la obediencia. En el ayuno vas a fortalecerte. En el ayuno tenemos que entender, tenemos que, en el ayuno el oído se afina, hermanos, porque podemos escuchar la voz de Dios, y no solo la audible, vuelvo a repetirles, porque muchos van a oír audiblemente la voz de Dios. Estoy volviendo a repetir y a explicar que vamos a escuchar la voz de Dios, nos va a afinar, nos va a desarrollar ese oído, y podemos escuchar la voz de Dios, y cuando la logremos escuchar, vamos entonces a obedecerla. Sí, hermanos, entonces lo único que tienes que hacer en el ayuno es confesar, ser honesto, pedirle al Señor lo que quieres,
que te muestre, qué es lo que tiene Él para tu vida, que te lo revele, porque nosotros fuimos diseñados con un propósito, porque en nosotros ha puesto los dones, los talentos, el ministerio. Así que hay que pedirle al Señor que nos los muestre y que podamos honrarlo, obedeciéndolo y aplicándolo a nuestras vidas para que Él se gloríe, para que Él sea honrado, sí, a través de obedeciendo su palabra, trabajando sus dones, sus talentos, sus ministerios de acuerdo a su propósito, no al de nosotros. Entonces, hermanos, hermana, aquel que me escucha, yo te invito a que empieces a meterte en ayuno. Hermano, yo les estoy compartiendo y el Señor ha puesto en mi corazón compartirles, sí, esta palabra sobre el ayuno, este tema sobre el ayuno, para que te prepares, porque va a llegar un momento en que quizá Dios me ponga en el corazón la disposición de convocar a un ayuno, porque yo antes decía, bueno, los ayunos que convocan los predicadores, los pastores en las redes sociales, yo no lo veía bien, hermanos, porque vuelvo a repetirles, estaba confundida. Yo decía, bueno, el Señor dice, métete en tu cuarto, haz oración, que nadie lo escuche, no en público. Pero hay ayunos, hermanos, congregacionales, ayunos colectivos y ayunos nacionales, hermanos. Entonces, no permitamos que el enemigo paralice, hermanos, el propósito de Dios. Entonces, si Dios permite, vamos a estar en un tiempo de ayuno, no sé, de 7 días, de 21 días, pero aquí es el que quiera, hermanos, el que les nazca, el que necesite, el que anhele la presencia de Dios, el que anhele que nosotros seamos cambiados y renovados, hermanos, y empieza a declarar cosas nuevas para tu vida, porque si hay algo malo en tu vida, Dios lo va a sacar en el ayuno, Dios te va a liberar, Dios te va a transformar, te va a cambiar tu pensamiento, porque el pensamiento de nosotros debe ser los pensamientos de Dios, no nuestros pensamientos. Hermano, los caminos que nosotros hemos tomado son equivocadas, las decisiones equivocadas, pero en el ayuno Dios nos va a mostrar, nos va a direccionar, nos va a guiar, hermanos. Así que no empieza a ofrecer por lo pronto ayunos una vez a la semana, de 6 a 1, a 12, hasta donde el corazón y donde tú, que empieces a habituarte, que empieces a mostrarle al Señor tu intención de tu corazón, y el Señor va a ir abriendo camino, el Señor te va a ir abriendo brecha, el Señor te va a ir abriendo puertas de bendición, hermano, porque el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu corazón. Entonces, si tú lo haces porque quieres, porque anhelas que Él te revele, que tú quieres hacer su voluntad, el Señor se va a manifestar en tu vida. Hermano, Dios te bendiga en esta noche. Yo no pude grabar en la mañana, pero gloria a Dios, aquí estoy con ustedes compartiendo la cena, el pan en la cena, porque el pan espiritual es la palabra, hermanos. Espero que este pan te haya nutrido, este pan te fortalezca en el nombre de Jesús, este pan te haya abierto tu entendimiento, tu corazón, y que ponga el Espíritu Santo el anhelo de buscarlo, porque esa es la relación con Dios, eso es caminar con Dios, hermanos. No nada más es decir, conozco a Dios, creo en un Cristo, creo en un Dios, creo en un Espíritu Santo. Es caminar con Dios, es caminar, y caminar como es estar siempre con Él, en su presencia. Y si oramos, y si leemos la palabra, y si adoramos, y si predicamos, hablamos de Él, no es necesario salir a las calles. Y si lo haces, gloria a Dios, pero tienes que hablar, no parar de hablar de la palabra de Dios a tus hijos de día y de noche, cuando estén en la mesa, cuando estén de camino. Háblale a tus hijos que hay un Dios, que Él quiere que entres al diseño de Dios.
siempre muéstrales que tú eres una mujer guerrera, que tú eres un hombre guerrero, que tú tienes que tener esa espada en tu mano siempre, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Un guerrero no debe soltar su espada. Entonces yo te invito a que no sueltes esa espada, esa armadura. El ayuno, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. No se olviden de compartir este video, darle like y deja tus comentarios, hermanos. Es muy importante. Deja tus comentarios en esa cajita. Dios te bendiga y suscríbete. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén.